La enfermera fue contratada para cuidar a un anciano en estado vegetativo. Un día, cuando estaban solos, se acercó al anciano y lo que sucedió la dejó helada. El sonido del teléfono rompió el silencio en el pequeño apartamento de María. Se levantó de la silla donde estaba revisando unas notas y contestó la llamada, pensando que podría ser alguno de sus pacientes o un familiar. «Hola, habla María Gutiérrez», respondió con su habitual tono profesional y amigable. «Buenas tardes, señorita Gutiérrez. Mi nombre es Alejandro Fernández y le llamo en nombre de mi familia. Tenemos una propuesta de trabajo que nos gustaría discutir con usted», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. María se sorprendió. No era común que recibiera llamadas de personas que no conocía ofreciéndole empleo. «Por supuesto, señor Fernández. ¿De qué se trata?» «Verá, nuestra familia está pasando por una situación delicada y necesitamos los servicios de una enfermera experimentada y de confianza. Mi padre, don Ernesto Fernández, está en estado vegetativo desde hace varios años y necesitamos a alguien que lo cuide a tiempo completo en su hogar», explicó Alejandro. «Lamento mucho la situación de su padre. ¿Qué tipo de atención necesita específicamente?», preguntó María, mostrando interés en los detalles. «Don Ernesto requiere asistencia las 24 horas del día. Necesita ayuda con la alimentación, higiene, administración de medicamentos y, en general, todos los cuidados que una persona en estado vegetativo necesita. Hemos estado rotando los cuidados entre la familia, pero ya no podemos seguir haciéndolo. Por eso buscamos a una enfermera dedicada que pueda asumir esta responsabilidad de forma permanente», respondió Alejandro. María tomó algunas notas mientras escuchaba atentamente. «Entiendo. ¿Por cuánto tiempo estarían necesitando mis servicios?» «De manera indefinida, señorita Gutiérrez. Mi padre tiene 82 años y, lamentablemente, no parece que su condición vaya a mejorar pronto. Nos gustaría que la persona que lo cuide pueda vivir en su residencia y encargarse de él a tiempo completo», explicó Alejandro. Eso implicaba que María tendría que mudarse a la casa de don Ernesto y dedicarse completamente a su cuidado, algo que no hacía con frecuencia, pero la situación parecía lo suficientemente delicada para considerarlo. «Entiendo. ¿Y qué tipo de remuneración estarían ofreciendo por este servicio?», preguntó María. «Estamos dispuestos a ofrecerle un salario muy generoso, señorita Gutiérrez. Nuestro padre tiene una buena posición económica y queremos asegurarnos de que reciba la mejor atención posible. Le ofrecemos un salario de 5,000 mensuales, además de cubrir todos los gastos de su estadía en la residencia», respondió Alejandro. Los ojos de María se agrandaron con sorpresa. ¿100,000 mensuales? Eso era más del doble de lo que solía cobrar por sus servicios. Por un momento sintió la tentación de aceptar de inmediato, pero decidió que lo mejor sería analizar la situación con detenimiento. «Es una oferta muy generosa, señor Fernández. ¿Me permite preguntarle si hay alguna razón en particular por la que su familia esté dispuesta a pagar tanto por este servicio?», preguntó María con cautela. Alejandro suspiró antes de responder. «Bueno, la verdad es que la salud de mi padre ha empeorado mucho en los últimos años. Además, mi hermana y yo tenemos nuestras propias familias y responsabilidades, y ya no podemos dedicarle el tiempo que necesita. Solo queremos asegurarnos de que esté en las mejores manos posibles». María no estaba completamente convencida, pero decidió darle el beneficio de la duda. «Entiendo. Permítame revisarlo con calma, y le avisaré de mi decisión». «¿Cuándo necesitarían que comenzara?», preguntó María, con tono serio. «Lo antes posible, señorita Gutiérrez. Mi padre necesita cuidados constantes, y la enfermera que tenemos actualmente no puede continuar mucho más tiempo. Si pudiera darme una respuesta en los próximos días, se lo agradeceríamos enormemente», respondió Alejandro con cierta urgencia en su voz. «Muy bien, señor Fernández. Le haré saber mi decisión tan pronto como me sea posible. Gracias por considerarme para esta oportunidad», dijo María educadamente. «Perfecto. Le enviaré todos los detalles de contacto por correo electrónico. Esperamos contar con usted. Que tenga una excelente tarde», se despidió Alejandro. «Igualmente. Adiós»,
respondió María antes de colgar el teléfono. Se quedó reflexionando unos minutos, evaluando la oferta. $5,000 mensuales era una suma bastante generosa, especialmente considerando que el trabajo sería en la residencia del paciente, lo que también le ahorraría gastos de transporte y comida. Por otro lado, el hecho de que la familia ofreciera pagar tanto la hacía sentir un poco recelosa. ¿Habría algo más oculto detrás de esta oferta? María, con más de 10 años de experiencia como enfermera, se enorgullecía de brindar un servicio de calidad a sus pacientes. Sabía que cuidar de un paciente en estado vegetativo de manera continua sería un gran desafío, pero también una oportunidad para poner a prueba sus habilidades al máximo. Además, el dinero le vendría muy bien para ahorrar un poco y planificar su futuro. Después de pensarlo detenidamente, decidió que aceptaría la oferta, pero antes haría algunas indagaciones discretas sobre la familia Fernández y la situación de don Ernesto. No quería involucrarse en algo problemático sin saber todos los detalles. María revisó su agenda y confirmó que no tenía otros compromisos laborales importantes en los próximos días. Envió un mensaje a sus actuales pacientes informándoles que estaría fuera de servicio por un tiempo, y luego redactó su respuesta a Alejandro Fernández. Estimado señor Fernández, después de considerar cuidadosamente su oferta, me complace informarle que acepto el trabajo de cuidar a su padre, don Ernesto Fernández. Estoy disponible para comenzar la próxima semana, si esa fecha le parece conveniente. Antes de continuar, me gustaría solicitar algunos detalles adicionales. ¿Podría indicarme la dirección exacta de la residencia de don Ernesto? ¿Me proporcionaría más información sobre su estado de salud actual y los cuidados específicos que requiere? ¿Existe alguna otra información relevante que deba conocer sobre la situación familiar? Quedo atenta a su respuesta. Muchas gracias por esta oportunidad. Atentamente, María Gutiérrez. Presionó el botón de enviar y soltó un suspiro. Estaba emocionada ante este nuevo desafío, pero también algo nerviosa. Sabía que debía mantenerse alerta y no dejarse llevar solo por el generoso salario. Su enfoque principal sería proporcionar la mejor atención posible a don Ernesto. 2 días después, recibió la respuesta de Alejandro con toda la información solicitada. La residencia de don Ernesto se encontraba en una exclusiva zona residencial de la ciudad, en una imponente mansión que reflejaba el estatus económico de la familia. Los informes médicos indicaban que el anciano había sufrido un accidente cerebrovascular grave hacía 5 años, lo que lo había dejado en estado vegetativo. Requería asistencia constante para su alimentación, movilización, higiene y administración de medicamentos. En cuanto a la situación familiar, Alejandro explicó que tanto él como su hermana Sofía eran los únicos hijos de don Ernesto, pero ambos estaban ocupados con sus propias familias y obligaciones, lo que les dificultaba brindar el cuidado necesario a su padre. La familia había estado organizándose por turnos para atenderlo, pero ya no podían mantener ese ritmo. María revisó la información varias veces, intentando detectar cualquier posible irregularidad. Todo parecía estar en orden, así que María confirmó su aceptación del trabajo y coordinó los detalles para comenzar. Una semana después, se encontraba frente a la majestuosa reja de la mansión Fernández, con sus maletas a su lado. El mayordomo la recibió y la condujo a través de los lujosos jardines y pasillos hasta la habitación de don Ernesto. Al entrar, María pudo apreciar la magnitud y sofisticación del lugar. La cama de don Ernesto ocupaba el centro del espacio, rodeada de equipos médicos y monitores. Junto a la cama había un sillón cómodo y una pequeña mesa, lo que indicaba que alguien pasaba largas horas allí. «Bienvenida, señorita Gutiérrez. Don Ernesto la espera», dijo el mayordomo, señalando que se acercara. María avanzó con cautela, observando detenidamente al anciano postrado en la cama. Su rostro lucía frágil y envejecido, pero aún mantenía un aire de distinción y elegancia propios de alguien de su estatus. Parecía estar en un sueño profundo, conectado a múltiples tubos y cables que monitoreaban sus signos vitales. «Buenas tardes, don Ernesto. Soy María Gutiérrez, la enfermera que se encargará de su cuidado de ahora en adelante», dijo suavemente,
acercándose a él. Para su sorpresa, los ojos del anciano se abrieron lentamente, mirándola con una claridad inesperada. María se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Don Ernesto la observó en silencio durante unos segundos antes de esbozar una débil sonrisa. «Bienvenida, María», dijo con una voz ronca y entrecortada. «Te estaba esperando». «¿Cómo es posible que...?» comenzó a preguntar María, pero don Ernesto la interrumpió. «Shh, tranquila. Tenemos mucho de qué hablar, pero primero déjame agradecerte por haber aceptado este trabajo», dijo el anciano con una mirada cálida. María asintió, aún sin saber cómo proceder. «Es un placer conocerlo, don Ernesto. Déjeme presentarme formalmente. Como mencioné, soy María Gutiérrez, enfermera con más de 10 años de experiencia. Estaré a cargo de su cuidado las 24 horas del día y haré todo lo posible por brindarle la mejor atención», añadió María. «Lo sé, María. Sé que eres una excelente profesional y que podrás ayudarme», respondió don Ernesto, con una voz apenas audible. María frunció el ceño, cada vez más confundida. «Perdóneme, don Ernesto, pero ¿cómo es posible que esté tan lúcido? Según la información que me dieron, usted estaba en estado vegetativo». Don Ernesto suspiró, y su expresión se tornó más grave. «Esa es precisamente la razón por la que te he hecho venir aquí, María. Necesito tu ayuda». María se acercó más a la cama, intrigada. «¿Qué sucede, don Ernesto? ¿En qué puedo ayudarlo?» «Sí, María, hay algo muy importante que debes saber», dijo el anciano, su voz cargada de preocupación. «Mis hijos, Alejandro y Sofía, ellos quieren deshacerse de mí». María abrió los ojos de par en par, impactada por lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible?», preguntó María, atónita. Don Ernesto asintió con tristeza. «Es cierto, María. Mis hijos han estado planeando cómo eliminarme para quedarse con mi herencia. Esa es la razón por la que te contrataron, para que cuides de mí mientras ellos llevan a cabo su plan». María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. De repente, todo empezaba a encajar. El salario generoso, la urgencia de Alejandro para que comenzara cuanto antes. Estaba claro que algo oscuro se escondía detrás de la fachada de la familia Fernández.